Hola, ¿cómo están? En esta ocasión, este domingo, escribo en el Universal sobre la reforma electoral, la propuesta de reforma electoral que ya está generando bastante polémica. Es una propuesta que presentó el presidente en una mañanera, pues yo creo que ya hace unos, ya no recuerdo si 2 meses, 3 meses, ya pasó un rato. No había generado tanto ruido mediático, pero me parece que ya lo está haciendo. Esta semana, pues ocupó varias primeras planas, generó polémica, en fin. Lo que yo empiezo diciendo en mi artículo es que a mí me cuesta entender la necesidad de una reforma electoral en este momento, digamos. Déjenme que apago mi WhatsApp para que no esté fregando. A mí me cuesta entender la necesidad de una reforma electoral en este momento, ni me parece que sea una prioridad frente a otros tantos temas de la agenda nacional. No soy de los que creen que nuestro sistema electoral es perfecto y el INE es una maravilla y el tribunal, bueno, lejos de ser una maravilla, ni nada de eso, ¿no? O sea, yo creo que todo sistema es perfectible, es reformable, hay una historia, digamos, de reformas político-electorales en México que empezaron, pues, con la reforma política del 76, si mal no recuerdo, y han ido increciendo. Y no hay razón por la cual alguien pueda decir, ah, no, ya, se terminó el ciclo de las reformas y ya no hay nada que reformar. Entonces yo no comparto eso. Nuestro sistema electoral, insisto, está lejos de ser perfecto, tiene varias debilidades, eh, ciertamente, pero la forma en que creo yo en que el gobierno ha planteado las cosas y la reacción defensiva de la oposición, pues no auguran más que un nuevo diálogo de sordos, donde no hay una discusión racional, donde no se plantean temas de fondo, donde todo es ruido, en fin, por lo menos no sé cómo está la discusión en las cámaras entre los legisladores, pero lo que se ve en medios, en redes sociales, es una discusión realmente muy pobre ante un tema que es muy serio. Y digamos, ¿qué se puede esperar cuando del lado opositor, pues el discurso es que AMLO quiere destruir el INE y apropiarse de él y casi casi que regresarlo a la Secretaría de Gobernación como antes? Y por otro lado, del lado oficialista, pues vemos excesos igualmente falsos, como que la institución electoral, el INE, es un instrumento de sabotaje a la voluntad del pueblo, como dijo eh, pues la CNDH en este comunicado tan desatinado, a mi juicio, que hizo la presidenta de la comisión. Muy desatinado, en mi opinión, la verdad. Entonces, pues cuando las posturas son así tan extremas de un lado y de otro, pues es claro que no existe el más mínimo consenso, el más mínimo acuerdo sobre la necesidad misma de una reforma. Y yo no soy de los que creen que todo tiene que tener consenso y si no, no va a pasar. No, o sea, cuando hay una mayoría legislativa clara, cuando la voluntad de un pueblo es muy clara en un sentido, pues ni modo, no todo se puede consensuar. Yo no soy de los que creen que todo tiene que salir por consenso, ni mucho menos. Pero me parece que en materia electoral es distinto, porque pues sí se necesita que los actores que van a competir en un proceso pues estén de acuerdo con las reglas y no salgan después a decir que las reglas estaban mal, que el árbitro estaba vendido, etcétera, etcétera. En lo electoral es muy importante que haya consenso, porque ya lo vimos 2006, la disputa electoral de 2006, pues tuvo mucho que ver con el hecho de que se impusieron consejeros sin el acuerdo de todos los partidos y que se hicieron también luego cambios a la ley electoral sin el consenso de todos, y eso pues nunca es bueno. Entonces, aquí yo lo que veo realmente es que no hay siquiera un esfuerzo articulado para persuadir por parte del gobierno, porque la reforma tiene cosas buenas, pero hay que convencer. Y no veo un esfuerzo articulado para persuadir con buenos argumentos ni para convencer. La lógica, más bien, del lado de la 4T, parece ser, pues, como confrontar, polemizar, encender.
pero no veo una deliberación racional en torno al tema. La propuesta tiene elementos importantes, la propuesta que presentó Pablo Gómez y Horacio Duarte en una mañanera, ustedes lo recordarán, tiene elementos importantes como el compactar, por ejemplo, una estructura electoral monstruosa y muy cara, reducir el número de legisladores de 500 a 300, recortar significativamente el dinero que se destina a los partidos políticos. Eso está bien y hay otras cosas que también están bien en la propuesta. Sin embargo, creo que también tiene problemas la propuesta. Cojea cuando se promueven, por ejemplo, alternativas pues demagógicas, disfuncionales y nada bien pensadas, como esto de elegir por voto directo a consejeros electorales y magistrados. Eso no pasa en ningún país del mundo y por algo no pasa. Y en mi opinión es algo que ni siquiera está bien pensado, que ni siquiera planearon bien, que no hay que ni siquiera está aterrizado. Es un planteamiento disfuncional que creo yo que es infantil y que está diseñado pues para provocar. Son estas cosas que hace yo creo el presidente un poquito, la verdad, como para, ¿cómo llamarlo? Pues para generar polémica, para molestar. Pero yo creo que el propio presidente sabe que es algo poco probable, muy difícil de implementar. Y yo creo que el mismo presidente sabe que no va a pasar. Insisto, esto se hizo para provocar la discusión, para encender la llama, en fin. Creo que brillan por su ausencia en la propuesta de reforma temas que harían de esta una reforma más de los nuevos retos de la democracia en México y en el mundo. Eh, Temas, por ejemplo, como el voto electrónico, que el presidente ha dicho que está de acuerdo, pues no está en la reforma. No hay nada sobre la democracia en la nueva era de la participación, digamos, en la nueva era digital, por llamarlo de alguna manera. El robustecimiento real de mecanismos de participativos. Se habla de consultas nada más, pero no de otros mecanismos de participación. No hay nada interesante sobre fiscalización de recursos públicos, privados, perdón, que es un tema, pues que sabemos que todos los partidos reciben recursos privados y que ese tema está muy mal regulado. No es muy difícil fiscalizar eso y el INE no ha sido muy bueno haciéndolo tampoco. Yo creo que esta reforma, ante lo que estamos, es una disputa de filias, de fobias y de egos y de personalidades. Tenemos de un lado a Lorenzo Córdoba, que se ha vuelto un personaje muy protagónico. Lo vemos sobreactuando sus posiciones, poniendo por encima de todo su ambición personal y política. Y a él lo acompañan, pues, todos aquellos que alimentan esta falsa narrativa de que avanzamos hacia una dictadura, que yo nunca la he compartido. Del otro lado, vemos a un presidente, a López Obrador, que antes que plantearnos una reforma para los tiempos de hoy o una reforma para el futuro, pues parece estar buscando un ajuste de cuentas con el pasado. Es como si el trauma de 2006, del fraude electoral de 2006, y el agravio que le causó a él la élite político-electoral, como si eso fuera lo que en gran parte lo mueve. Y pues eso es como pelear batallas pasadas, no batallas del presente ni batallas futuras. Al obradorismo lo anima también, creo yo, la necesidad de infringir una derrota a dos consejeros que han utilizado la institución para hacer oposición abierta y descarada. Lorenzo Córdoba y Isidro Murayama, evidentemente. Pero pues eso creo que ni faltase, porque ya se van en abril, entonces me parece como tonto, pues. Creo que el presidente interpreta como pocos el sentimiento popular, esa es una de sus grandes virtudes, y él entiende que hay un pueblo agraviado con los excesos de los políticos, dentro de los cuales están los consejeros del INE y los magistrados. Un pueblo agraviado con los recursos que reciben los partidos políticos, con el grosero modo de vivir de la élite
político electoral del país también, ¿no? Y pues Lorenzo, en cambio, no tiene esa sensibilidad, no tiene esa sensibilidad social y política, y es incapaz de acercarse a sentimientos populares. Lo suyo es interpelar a una élite defensora del pasado, lo suyo es aliarse con los enemigos del presidente, y por eso su discurso no ha logrado convencer a la gente de los beneficios que el INE tiene o puede tener, bueno, tiene para ellos, que los tiene. Hay que valorar el INE. No hay que, o sea, una cosa es ciertos consejeros lo que han hecho de él, pero no la institución, yo creo que es valiosa. Yo creo que nada ilustra mejor que esta postura de Lorenzo Córdoba y esta incapacidad de interpelar pues, a la gente, a las mayorías, a los sentimientos de la sociedad, que esta encuesta, los resultados de esa encuesta que salió esta semana, pues donde se ve el rechazo masivo de la gente al gasto excesivo de los partidos, donde se apoya a la elección de consejeros y magistrados electorales, cosa que yo digo, ya dije que no comparto, pero hay una mayoría social que la apoya y es por algo, habría que reflexionar por qué. En fin, resultados que de la encuesta interna del INE, pues que no tienen nada que ver con el discurso que ha promovido Lorenzo Córdoba. Entonces, pues este episodio tan vergonzoso que lo llevó a esconder esa encuesta y en su lugar divulgar y dar a conocer la encuesta de Reforma que sí le favorecía, pues es muy vergonzoso y muy ilustrativo de lo que es Lorenzo Córdoba. En esta disputa, creo yo, entre personalidades, pues obviamente el presidente del INE tiene todo que perder. Por eso creo que no hay ni ha habido nadie peor que Lorenzo Córdoba para supuestamente defender a la institución y a la democracia en México. Por último, quiero decir que también creo que en la lógica del obradorismo, la reforma electoral ofrece un pretexto para cohesionar a la base social de Andrés Manuel López Obrador y darles un nuevo pretexto para antagonizar. Ahora, yo creo que esto es un tema delicado. No que esté mal antagonizar, pero ¿por qué no antagonizan con cosas que valgan más la pena? No hay mejores vías para antagonizar. ¿Por qué no antagonizan con una reforma fiscal, por ejemplo? ¿Por qué no antagonizan con una reforma energética? ¿Por qué no usan por qué no recurren a la movilización, promueven la movilización para promover la agenda energética que al presidente le interesa, por ejemplo? ¿Por qué meterse con un tema tan delicado como es la institucionalidad electoral de la que depende la estabilidad política del país? ¿Por qué jugar a las fuercitas con un tema que ha costado mucho construir y por qué hacerlo irresponsablemente, sin cuidado? ¿Por qué jugar con fuego? Esa es mi opinión, la opinión que les quiero compartir esta semana. Échenle un ojo a mi columna del Universal, que estoy peleándome con el título. Ahorita apenas la voy a mandar. Yo creo que va a quedar la reforma electoral o la reforma electoral un diálogo de sordos. Ahorita pienso y pues ya la verán ahí publicada. Ustedes la pueden buscar en mi página web www.hernangomez.com.mx, en mi página de Facebook, donde me están escuchando probablemente en este momento, en mi fanpage, o en la página de YouTube también. Los invito a suscribirse tanto a la de YouTube como a la de Facebook para que puedan seguirme ahí sin censura alguna. Y pues nada, que tengan una bonita semana y nos seguimos viendo y escuchando. Los miércoles estoy con Luis Cárdenas en MBS, en una mesa de debate con Juan Ignacio Zavala. Estoy también, bueno, los domingos escribo en el Universal y los jueves tengo un programa nuevo en el canal del Congreso que se llama La Visita Incómoda. Sale entre 10 y 10 y media de la noche, nunca empieza un horario muy exacto, pero es un programa muy bonito, échenle un ojo porque la verdad está quedando padre. Es un proyecto diferente y me gustaría que me digan qué piensan y me manden sus opiniones. Bueno, besos y abrazos.